Hoy tenemos un tema que me parece necesario compartirlo, porque lo que más necesitamos hoy es afirmarnos en la palabra del Señor para seguir caminando en medio de un mundo lleno de incertidumbres. Hablaremos con relación al tema la fe que vence al mundo. Sí, la fe que vence al mundo. Está tomado del pasaje que tiene la carta del apóstol Juan, la primera carta que escribe el apóstol Juan, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Ahí tenemos un poco el enfoque de lo que es aquella fe que vence al mundo. Por supuesto que con relación al tema, el apóstol viene hablando desde los primeros capítulos y encadenando temas para luego llegar a esta parte, para decirnos que hay una fe que vence al mundo. Por supuesto que cuando hablamos de mundo, estamos hablando de algo más que el globo terráqueo. Ya de eso nos encargaremos de aclarar minutos más adelante. La fe que vence al mundo. ¿Cuál es aquella fe que vence al mundo? Hay un texto que he querido resaltar en esta mañana. Está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, específicamente. Y dice las Escrituras de esta manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El texto que acabamos de leer seguramente para muchos es conocido. Muchos de nosotros lo hemos leído en repetidas ocasiones, pero hay algo que en algún momento cuando lo leí hace tiempo atrás me llamó mucho la atención, que la palabra victoria que aparece en este versículo, en su original se pronuncia Nike, lo que nos hace recordar seguramente alguna marca de calzado conocido en nuestro medio y en el mundo. Bueno, es un asunto que vamos a seguramente recordarlo por este por este asunto que acabo de decir. Hace algunos años atrás, y digo bastantes, conocí a un niño que cada vez que salía a jugar en alguna competencia con sus amigos, eran muy chicos, probablemente tenían entre 4, 5, 6 años, uno de ellos, el niño que hago referencia, tenía una particularidad, que cuando se trataban de juegos competitivos entre niños, él inmediatamente volvía a casa y decía, mientras iba corriendo: voy a ponerme mis zapatillas victoriosas. Esa frase se quedó tan grabada en mi mente por la forma como lo decía, y de verdad que me hizo pensar. Hoy, después de muchos años que pasó esto, recordé. Esto fue allá en Tucumán, obviamente. En ese entonces estábamos por ahí y había ese grupo de chicos. Me extrañaba por qué decía de esa forma mis zapatillas victoriosas. Era una zapatilla que para él seguramente era especial. Y al parecer él estaba convencido, él estaba persuadido que con ese calzado no tenía forma de perder. Para él esas zapatillas seguramente eran poderosas, eran seguramente extraordinarias, eran seguramente algo fuera de lo común. Por eso él corría a casa y regresaba a ponerse esas zapatillas especiales. Fue una anécdota de la vida que en su momento solamente me causó cierta curiosidad, pero más que eso no.
Y hoy, al pasar los años, mirando el texto bíblico, vino a mi memoria ese anécdota repetido, mejor dicho. Y el texto bíblico nos habla por lo menos de aquellos que son nacidos de Dios. Nos habla de una fe que vence al mundo y nos habla de un mundo. Son tres cosas de las cuales en este versículo quiero un poquito echarle una mirada junto con ustedes para que de esta manera podamos reflexionar. Sin dejar de recordar lo que dice este anécdota, voy a ir enlazando algunas cosas. ¿Quiénes son los nacidos de Dios en este texto? El texto responde y el mismo texto dice: aquellos que vencen al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, pero para vencer al mundo, ¿qué es necesario? ¿Qué hay de necesario para vencer al mundo? El pasaje está dentro de un contexto en donde, si nosotros leemos el contexto, nos encontramos con que realmente hay algo interesante que es bueno que consideremos. Miren ustedes que el capítulo 5, en su versículo 1, dice: si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Esto dice el texto bíblico. Si creemos que Jesús, toma nota de esto, si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Qué interesante es esta afirmación. Qué interesante es saber de que hay una fe que nos hace que nosotros seamos hijos de Dios. Ahora, cuando hablamos de fe en este versículo, estamos hablando no de aquella fe que nos relaciona con Dios, de aquella confianza que nosotros depositamos en el Señor en el primer momento cuando escuchamos el mensaje de Dios y entregamos nuestra vida. Está hablando de algo más que eso. Por eso es que la palabra fe tiene varios significados, unos más extensos que otros. En el contexto bíblico, la palabra fe tiene variados matices que uno complementa a otro, y este es uno de los casos. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es un hijo de Dios. ¿Cómo es posible que me convierta en hijo de Dios por creer que Jesús es el Mesías? Es la pregunta que yo me hice a mí mismo. Y cuando vamos nosotros revisando el contexto, nos damos cuenta que la palabra creer, que muchas veces nosotros hemos dicho que significa confiar en Dios, en este caso está refiriéndose más bien al contenido doctrinal que hay en relación a la persona de nuestro Salvador. Es decir, la palabra de Dios diría de esta manera, si queremos simplificar: todos los que aceptan el contenido doctrinal que se refiere a que Jesús es el Mesías, es el Cristo, son hijos de Dios. Y esto es precisamente una de las cosas importantes y fundamentales dentro de la doctrina cristiana. Esta es una doctrina fundamental que realmente fue de alguna manera atacada de manera muy sutil algunas veces y otras veces violentamente. Los primeros cristianos solían afirmar y decir: Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo. Era una de las proclamaciones de los primeros cristianos, y por razón de eso, muchas veces los perseguidores del cristianismo buscaban que ejecutar a aquellos que decían esto. Entonces, por eso Juan en algún momento en su carta dice, en el capítulo 2, 3, dice que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, este tiene el Espíritu de Dios. Entonces,
Es importante confesar, es importante entender de que Jesús es el Mesías. Este es un fundamento doctrinal que nosotros no podemos pasar por alto. Cuando nosotros confiamos en esta enseñanza, confiamos de que es verdad, de que es cierto, de que Jesús no es solamente el hombre de Galilea, el hombre que vivía ahí en uno de los poblados más humildes de Galilea, no era solamente el hijo del carpintero, sino que era el ungido de Dios, el prometido Mesías para la humanidad. Esta doctrina para nosotros es el pilar y el fundamento. Jesús no es un hombre más, como muchas corrientes gnósticas muchas veces trataban de manifestar, haciendo de que Jesús aparezca de manera deformada. Es tremendo cómo desde los primeros siglos se iba combatiendo esta doctrina fundamental. Los gnósticos tenían varias apreciaciones con relación a Jesús. Algunos decían, por ejemplo, no es posible que Dios se haya manifestado en forma humana, porque ellos entendían que todo lo que tiene que ver con el cuerpo era totalmente pecaminoso o era impuro. Entonces ellos decían, no es posible que Dios se haya convertido en un ser humano, en carne, como dice muchas veces el texto bíblico. Por otro lado, alguno decía, no, Jesucristo estaba en la tierra, sí, pero por momentos era humano y por momentos era divino. Cuando hacía los milagros, por ahí estaba como divino, y cuando caminaba y se cansaba, o tenía hambre, o tenía sueño, estaba como humano. Dios, cuando envía a su Hijo, lo envió para que sea aquí, en esta tierra, 100% humano y 100% Dios. Una naturaleza única. El que entiende, el que recibe esta doctrina de que es así, precisamente se convierte en un hijo de Dios. Esta es una doctrina fundamental. No hay salvación si nosotros no recibimos esta doctrina. Si yo no acepto que Jesús es 100% humano y Jesús al mismo tiempo es el Cristo y es 100% Dios, yo estaría atentando contra el fundamento de la salvación. No hay salvación, no hay esperanza si nosotros no somos capaces de aceptar esta doctrina en donde Jesús es el Dios hombre. Aunque parezca inocente, aunque parezca muy inocente, el negar que Jesús es el Cristo o el decir no tiene mayor repercusión en que si se niega o no se niega. Aunque parezca muy inocente, no lo es. Precisamente por eso Satanás, a través de los hombres con mente pervertida, trataron de combatir este fundamento cristiano. Y es que esta doctrina fundamental muestra el amor y el poder de Dios. Esta doctrina es fundamental porque muestra el amor y el poder de Dios. El amor porque Dios manifiesta ese deseo profundo y fervoroso de mostrar su gran amor hacia los hombres viniendo a este mundo, tomando forma humana. Y el apóstol Pablo lo dice en su carta, escribiendo a los filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, dice de esta manera: la humillación infinita de Dios por amor al hacerse hombre y el poder para hacerlo sin dejar de hacer hombre, dice de la siguiente manera: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo
y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. ¡Qué preciosa palabra! Dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, fue Dios mismo desde la eternidad. Dice que Él no insistió, Él no se aferró a seguir siendo Dios, sino que dice, renunció. Es decir, dice, ¿renunció a qué? ¿A su deidad? No. ¿Renunció a ser Dios? No. Renunció a su posición donde estaba, a esa gloria eterna. Por eso dice el texto más adelante, no insistió en esa igualdad de estar junto con Dios ahí, sino que al contrario renunció a esa igualdad y se hizo hombre. Añadió a su naturaleza una naturaleza más, haciéndose hombre. Pero no solamente hombre, sino se hizo esclavo. Como hombre se humilló incluso. Ahora, y se comprometió a obedecerlo a Dios Padre. Este Señor, este Dios, que toma esa actitud de renuncia, de abnegación, de su posición celestial para venir a este mundo, no se puede decir que lo hace porque tenía un poco de altruismo, sino más bien porque en su corazón había un infinito amor por el hombre. Ese Dios bendito nos amó tanto y por amor vino a este mundo a encarnarse. Y dice el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, ese verbo, ese Dios vino y habitó con nosotros, hizo su carpa en medio de nosotros, dice el texto sagrado. La doctrina fundamental que muestra el amor de Dios se manifiesta cuando lo dice en el texto del apóstol Pablo, pero también se manifiesta el poder de Dios en esta doctrina fundamental en donde se acepta y en donde se cree que Jesús es el Cristo. Porque el Señor, para que pueda tomar forma humana, dice el evangelista Mateo, a María cuando le estaba hablando en el momento de la concepción, le dice María, pero yo no conozco varón para poder quedar embarazada. ¿Cómo haré para tener un hijo? Y el Señor a través del ángel le dice, vendrá el Espíritu de Dios y te cubrirá y vos quedarás embarazada. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, haciendo la obra maravillosa, única, de hacer que en el claustro materno de una mujer, de una humana, ¿sí?, de un ser humano, pueda concebirse un ser celestial al mismo tiempo. Yo no alcanzo a comprender porque mi mente no va más allá de lo humano, cómo Dios pudo albergar en ese claustro materno al Señor del universo. Bendito sea nuestro Dios, solo el Espíritu de Dios podía hacer semejante obra. Y todo esto tenía un solo fin, salvar a la humanidad. Es por eso que nosotros hoy somos salvos, porque el quien muere en la cruz, del cual Pablo habla, es 100% humano porque nació de una mujer, como todo ser humano, pero también es 100% Dios. El Dios hombre, el Dios encarnado. Este es el fundamento del Evangelio. Este es el fundamento doctrinal en el cual nosotros tenemos que confiar que fue así. Explicación científica esto no tiene. Yo lo acepto porque Dios lo dice y así fue. Y nadie podrá negar de que en esta tierra alguna vez estuvo Jesucristo. Por otro lado, también nosotros debemos entender de que los nacidos de Dios, con esta doctrina fundamental, lo que sucede no solamente es que Jesucristo se presenta en el escenario terrenal de manera sobrenatural y como una muestra de amor, sino también
que ese mismo amor que engendró a Jesucristo en el claustro materno de María, hoy a nosotros nos ha engendrado como hijos de Dios. En este caso, porque hemos creído en lo que Dios Padre hizo en la persona de Jesucristo al traerlo a este mundo. Por eso dice el evangelista Juan, no en la carta, sino en el evangelio que le escribe, el evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 13 dice: y son hijos de Dios no por la naturaleza ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Qué maravilloso es saber que nosotros también somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios no porque hay voluntad humana, sino porque hay una voluntad totalmente divina. Y el texto en realidad es interesante, porque si nosotros lo leemos desde un poquito más hacia atrás, dice así el texto conocido del versículo 12: pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. El texto de la Reina Valera dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y dice el versículo 13, son hijos de Dios estos que creyeron por voluntad divina, no por voluntad humana. Es decir, el Señor en ese momento, cuando le hemos aceptado a Él, hemos aceptado esa doctrina, esa enseñanza de que Jesús es 100% humano y 100% Dios, y personalmente hemos creído que ese Jesús que vino a este mundo es el único y suficiente Salvador. Entonces nosotros en ese momento, por la obra del Espíritu Santo, hemos sido engendrados como hijos de Dios. Como diría el apóstol Pablo, entonces somos nueva creación como obra del Espíritu Santo. Y como somos obra del Espíritu Santo, como una nueva creación, obviamente que va a ocurrir muchas cosas en nosotros distintas a las que todavía teníamos cuando no habíamos creído en el Señor. Pero por otro lado, quiero seguir hablando acerca de lo que dice el texto que hemos iniciado hace unos instantes. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando habla de mundo, ¿a qué se está refiriendo? No se está refiriendo obviamente al globo terráqueo, no se está refiriendo a la naturaleza en sí, sino más bien se está refiriendo el apóstol Juan en este versículo y en gran parte de la carta que él escribe, en esa primera carta, cuando habla de mundo, se está refiriendo a la sociedad humana organizada y funcionando separada e independiente de Dios. Es decir, se está refiriendo a la humanidad que ha decidido vivir separado de Dios, que quiere vivir independiente de Dios, que quiere vivir de espaldas a Dios, una sociedad que ha decidido rebelarse contra Dios. Esa sociedad que sigue la misma corriente que el hombre empezó en el huerto del Edén después de haber pecado por primera vez. Esa corriente de pecado tras pecado que vienen arrastrando y que muchos se deleitan en eso. Está refiriéndose el apóstol Juan que hay una sociedad humana que se organiza y que funciona, pero siempre funciona separada de Dios. No siempre están dispersos. A pesar de que muchas veces está de espaldas a Dios, es una sociedad organizada y tiene un sistema, y todo sistema es como una especie de telaraña que está funcionando uno conectado con el otro. Pero es una sociedad organizada y que funciona siempre separada de Dios, independiente de Dios. No quiere tener nada que ver con Dios para que gobierne esa sociedad precisamente, sino que quieren ellos gobernarse a sí mismos. Una sociedad que ha decidido vivir lejos de Dios. Ahora, ¿pero cómo piensa esta sociedad humana? ¿Cómo piensa este mundo? Así lo cataloga Juan. Ellos piensan que es necesario primeramente negar que Jesucristo vino en carne.
Eso es lo que pasó en los días del apóstol Juan. Por esa razón escribe esa carta el apóstol Juan, para combatir esa corriente mundana. Por eso Juan se está refiriendo a esa corriente filosófica de aquellos tiempos, del siglo I, cuando querían combatir esa doctrina fundamental del cristianismo. Ellos trataban de alguna manera socavar y debilitar. Obviamente que detrás de todo esto se movía Satanás, porque en la medida que el hombre niegue esta doctrina fundamental, el hombre queda sin esperanza. El hombre queda sin piso de salvación. El hombre queda en la soledad espiritual. El fundamento cristiano para la salvación es precisamente creer que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y varios de los escritores en el Nuevo Testamento apuntan siempre a remarcar este asunto doctrinal. El mundo de los días de Juan, una de las cosas que hacía precisamente es negar que Jesucristo ha venido en carne. Por eso en el capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol Juan, alertando a la iglesia, le dice: todo espíritu o alguien que no confiesa que Jesucristo ha venido como ser humano, ese alguien o ese espíritu no es de Dios. Y este es el espíritu más bien ¿de quién? Del anticristo. Es decir, de alguien que tiene un decidido combate contra Cristo. Es decir, alguien que está contra Cristo. Y como dice el apóstol, el cual vosotros habéis oído que vendrá. Y dice, y ahora ya está en el mundo. En los días de Juan ya había el espíritu del anticristo moviéndose para tratar de deshacer la doctrina fundamental. No está hablando del anticristo que se habla para más adelante, se está hablando de aquello que es el espíritu, es decir, la influencia del anticristo ya se movía en aquellos días. Por eso estos tiempos son los últimos tiempos que dice la Biblia. Después de la resurrección en adelante estamos viviendo, la resurrección de Jesús, estamos viviendo los últimos tiempos. Lo primero que hace este mundo es buscar que deshacer la doctrina fundamental del cristianismo. Ahora también dice el capítulo 4, versículos 2 y 3, nos dice algo más. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, ese sí tiene el Espíritu de Dios. Eso es lo contrario, pues, a lo que tiene el espíritu del anticristo. Por otro lado, ¿cómo piensa este mundo? Este mundo no solamente piensa en combatir que Jesucristo ha venido como ser humano, sino también lo que busca es que manifestar sus deseos. Dice que este mundo ama lo que en el mundo hay. Y eso es lo que dice precisamente en la primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, dice esto. El versículo lo vamos a leer para que usted lo pueda escuchar. Dice, y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición y tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. El mundo vive de esta manera, en sus malos deseos, vive en sus apetitos, muchas veces que se desbordan y que para conseguir lo que quiere, lo que tiene como apetitos, muchas veces se cometen los crímenes más grandes y más aberrantes. Así funciona el mundo. Hace unos días estaba recordando las noticias que escuchaba de cuántas controversias hay con relación a la cura de esta pandemia. ¿Cuántas controversias? A mí me deja muy confundido en muchas de las cosas, pero después me pongo a pensar, esto realmente, esta es la forma como funciona este mundo. Algunos echan la culpa que un virus fue modificado y que se desparramó sobre el mundo. Otros dicen no, que fue un accidente, y al final de cuentas hay tantas versiones en relación a esto. Algunos dicen esta medicación es buena y esta otra también, y al final de cuentas todo es una confusión. Y por detrás de esto se están moviendo millones de dólares, de euros y de pesos y de todo lo que son las monedas nacionales.
Se venden barbijos que no sirven, se venden respiradores que no sirven, sin importar tal vez de que esto va a llegar a manos muy necesitadas y angustiadas. Así funciona el mundo. No me parece a mí casual que estas cosas ocurran. No me parece casual cuando escucho que hay ciertos desbordes con relación a movimientos de dinero con el pretexto de que se quiere ayudar o con el pretexto de que se quiere hacer un bien a alguien. No me extraña, el mundo funciona así, el orgullo de poseer muchas riquezas por detrás de todo esto. Yo no sé cuántos beneficiados van a haber en este tiempo después de que termine toda esta pandemia. Hay gente que inescrupulosamente, incluso los precios de los alimentos empiezan a subir de una manera que no se sabe hasta dónde va a llegar. Elementos que antes costaban tan poco precio, hoy tienen precios exorbitantes, inexplicablemente. Alguno dirá, sí, son las leyes del mercado. Por favor, ¿y las leyes de la vida? ¿Y la ley de la vida dónde queda? Entonces, tenemos una vez más que entender de que el mundo piensa así, el orgullo de poseer muchas riquezas. Lo dice el apóstol Juan en su carta. Dice, estas son las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Qué nos ofrece? Los malos deseos, dice. La ambición de tener todo lo que vemos, dice. Y el orgullo de poseer muchas riquezas. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Esta es la traducción del lenguaje actual. ¡Qué tremendo! Así piensa el mundo. Hoy estamos inmersos en un mundo que está convulsionado, en donde inevitablemente un mundo que va a caer en una pobreza profunda, porque hay unos pocos que se van a enriquecer y no les va a importar nada. Mientras unos se llenan sus arcas de mucho dinero, otros no van a tener ni para comer. Así piensa el mundo. En este mundo nos ha tocado vivir. Por esta razón el Señor dice a los cristianos, por esta razón dice el Señor a los cristianos, en esta misma carta a través del apóstol Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya dijimos recién, ¿qué es lo que hay en el mundo? Malos deseos, ambición desmedida, orgullo, vanidad, avaricia. Por eso dice, no améis esas cosas, no améis ese sistema de vida, no améis a este mundo que es así. Aquí realmente el único quien nos puede dar a nosotros verdadera seguridad es el Señor. Los ofrecimientos de los hombres muchas veces es para tomarlo con pinzas. ¡Qué tremendo es esto! Incluso los cristianos tenemos que revisar cuáles son nuestras motivaciones cuando queremos ayudar a alguien. Porque las motivaciones nuestras muchas veces pueden enturbiar nuestras buenas acciones. Cuidémonos de esto, porque todas estas cosas que ocurren aquí, los malos deseos, la ambición, la avaricia, no nace sino más bien en el corazón de los hombres. Y el Señor nos dice, por eso no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, pero el Señor dice que tenemos victoria los que hemos creído en esa doctrina que nos afirma de que el amor de Dios se manifestó abnegadamente, un amor de Dios que se manifestó de una manera humilde, humillándose a sí mismo, negándose a sí mismo, dejando su trono. Nos dice, cuando nosotros creemos en esa doctrina, la aceptamos, es porque la incorporamos a nuestra vida. Y esa es la victoria, esa es la fe, esa es la doctrina, ese es el asunto doctrinal que a nosotros nos da victoria, porque por encima de la filosofía de este mundo empezamos a vivir de otra manera. Al vencer a este mundo, con esa fe que el Señor nos ha entregado, con ese nuevo sistema de vida que nos ha enseñado el Señor a través de su palabra, nosotros estamos venciendo algo tremendo. Cuando dice el Señor que vencemos a este mundo con esa fe, nos está hablando de un conflicto, de una lucha. Esta es la fe que vence al mundo.
Cuando hablamos de vencer, estamos hablando de lucha, estamos hablando de pugna, estamos hablando de guerra. Es decir, el mundo va a seguir guerreando contra los principios cristianos. Y el cristiano va a seguir luchando para que esos malos deseos no se introduzcan dentro de su seno. Hay una lucha constante. Cada cristiano está librando una lucha todos los días para que esos malos deseos, para que esas cosas que en el mundo se dan, no nos termine absorbiendo. Nosotros estamos viviendo con otros códigos, con los códigos de Jesucristo, con ese código de amor en donde desinteresadamente tenemos que compartir lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué es vencer? Vencer es conquistar. Esta es una expresión particular de victoria que aparece en el libro, en la carta del apóstol Juan. Y esta victoria resulta de recibir, de obedecer precisamente a través de la fe todo lo que el Señor nos enseña a través de Cristo. Esta victoria no es otra cosa que la expresión particular que nosotros manifestamos victoriosamente como el resultado de obedecer a esa fe, a esa doctrina que el Señor nos ha dado en esta mañana y que Cristo nos imparte. Es decir, Cristo con esta doctrina fundamental de amor y de abnegación y de renunciamiento nos persuade, nos enseña a cómo vivir de otra manera, diferente a la filosofía de este mundo. Cuando llegamos nosotros a hacerla nuestra, esa doctrina, interiormente la empezamos a saborear y a vivir, y empezamos a influenciar a otros. En primer lugar, conquistó nuestro corazón, y en segundo lugar, iremos en conquista de aquellos que todavía están pensando como este mundo. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros a través de ese mismo amor que Jesucristo lo mostró al venir a este mundo, y trabaja con ese mismo poder que operó para que Jesucristo nazca en este mundo como ser humano, con ese mismo poder que fue engendrado Jesús. La palabra del Señor dice en la carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 1, si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Si aceptamos estas enseñanzas que el Señor tiene en su palabra en relación a su Hijo y a la salvación completa, nosotros seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos. Es decir, el amor de Dios se incrustó en nuestro corazón y como consecuencia aprendemos a amar a ese Padre que nos ha hecho sus hijos, al Padre Celestial. Y como consecuencia, el amor se va desparramando, se va extendiendo hacia todos aquellos que son hijos de Dios. Es decir, el amor empieza a desbordarse. Así funciona. Así funciona esta victoria, así funciona esta doctrina fundamental. Jesucristo entrando a nuestra vida con esa realidad de ser hombre y ser Dios al mismo tiempo, influenciando en nuestra vida, haciéndonos una nueva criatura, pero nosotros también buscando que conquistar al mundo para el Señor Jesucristo, mejor dicho, a los seres humanos para Jesucristo. Hoy tenemos nuevos genes en Cristo Jesús. Entonces pensamos y actuamos como nuestro Padre, con una nueva naturaleza, una nueva vida. Y mis amados hermanos, para ir finalizando, nosotros no hemos dejado que el sistema mundo ingrese a nuestras vidas, y de esta manera hemos logrado vencer. Al no permitir que el sistema mundo ingrese a nuestra vida, y más bien permanezca la enseñanza que es con relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estaremos manifestando la victoria del cristianismo. En realidad, todo aquel que es hijo de Dios siempre va a vencer a las cosas malas. Y esto lo dice el apóstol Juan.
En esa primera carta, en el capítulo 5, versículo 4 y 5, dice: en realidad todo el que es nacido de Dios vence a lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y vence su maldad también. Nosotros no estamos para ser conquistados, porque ya fuimos conquistados, porque Cristo nos conquistó. Él nos ha persuadido, Él nos ha convencido de que realmente nos conviene Jesucristo para ser salvos. Hoy nosotros debemos llevar este mensaje y conquistar a muchos que todavía no conocen al Señor, y vivir cada día como personas conquistados, cautivados por el amor de Jesucristo, con ese amor abnegado y poderoso con el cual fue engendrado nuestro Señor. ¿Qué relación tiene o qué vigencia tiene hoy para nosotros? El mundo, el sistema mundo no dejará de ser lo que es. Seguirá hasta el día que un día Dios lo ponga el punto final. Sin embargo, nosotros, mis hermanos, nosotros, mis queridos amigos, podemos hacer algo. Si nosotros permanecemos intactos y firmes con aquella promesa que nos dice el Señor: yo he vencido al mundo. Miren lo que dice Jesús poco antes de irse de esta tierra hacia la cruz y luego hacia la presencia del Padre. No nos dejaremos nosotros vencer porque hay una promesa. Les digo estas cosas, dice el Señor, les digo estas cosas para que estén unidos a mí, dice el Señor Jesús, y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, dice. Tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Estoy leyendo en la versión de traducción en el lenguaje actual para que lo entiendan. Una vez más, dice el versículo: les digo estas cosas para que estén unidos a mí, para que no se desliguen y para que sean felices de verdad. Pero tengan valor, dice, tengan valor, porque las cosas no van a ser fáciles. Dice el Señor: yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Por lo tanto, ustedes también vencerán. El Señor nos ha prometido que en su victoria nosotros también somos victoriosos. No nos dejaremos influenciar, ni tampoco nos vamos a desesperar por lo que el mundo vive como vive. Por momentos, cuando pensamos en la realidad que estamos atravesando, seguramente que nos queremos deprimir, nos queremos desesperar, pero te quiero decir en esta mañana: el Señor está contigo, el Señor te ha dado su victoria, el Señor te ha hecho su hijo, y como hijo de Dios, vos, al aceptar que Jesús vino por amor a ti, a esta tierra, sin dejar de ser Dios, y se hizo hombre como vos y como yo, al aceptar eso, vos te has convertido en un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, el Padre te ama. Mi querido amigo y hermano, si en esta mañana vos has escuchado la palabra de Dios, es como para que los que ya creen en el Señor se afirmen más en lo que habla la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y miremos en cada parte de la palabra el amor de Dios, cómo se va manifestando. Pero también a mis amigos que aún todavía no han experimentado el conocer, el tener una cercanía con Jesucristo, los que todavía no han entendido que Jesucristo no vino al mundo para que se celebren las Navidades cada año, cada fin de año, sino que vino para algo muy importante, y que precisamente porque vino para algo muy importante, el enemigo de Dios siempre procuró frustrar ese plan. Pero sin embargo Jesús, como él dijo, yo he vencido, dice. Y cuando habla de los gobernantes de este mundo, está hablando no de los políticos, está hablando de ese mundo de las tinieblas que hoy está sobre el mundo entero, manipulando, influenciando. El Señor los venció a ellos en la cruz, al mundo de las tinieblas, al mundo satánico. Y hoy ha venido con este mensaje a tu corazón, mi querido amigo, para que también te acerques a Dios. Acepta que Jesucristo vino por ti. Acepta en tu corazón, en tu mente, de que Él vino por ti y que Él vino para salvarte de una condenación eterna.
el mundo va a seguir siendo mundo. El mundo va a seguir pensando con sus filosofías egoístas, pero el Señor nos dice a nosotros de que un día este mundo va a acabarse. Un día este sistema va a tener su final y cada vez está más cerca ese final. Te animo, mi querido amigo, en esta mañana, si vos querés que Jesús haga de ti una nueva creación, una nueva criatura, con una nueva forma de pensar, con una nueva forma de pensar y de sentir, en esta mañana, acepta a Jesús en tu vida. Que Él sea quien te persuada, quien te convenza, quien te haga realmente entender de cuánto te ama día a día. Pero decide hoy recibirlo a Jesús, porque Él está a la puerta de tu corazón diciéndote: si me abres la puerta de tu vida, yo entraré y cenaré contigo, dice. Es decir, nos sentaremos en la misma mesa como dos amigos que se quieren, que se aman y que pueden compartir una mesa porque están amistados. El Señor quiere entrar en amistad contigo. Ábrele tu vida. Él quiere hacer algo grandioso en tu ser. Esa fe que depositas en Él te hará victorioso. Precisamente la marca de un calzado muy conocido adoptó este nombre que tiene como Nike, tomando esta palabra: la victoria que conquista, la victoria que hace grande, la victoria que va más allá de cualquier otra victoria. Nosotros, creo yo, que en Cristo tenemos la victoria suprema. Jesucristo es nuestro Nike. Jesucristo es nuestra victoria, porque hemos confiado en Él. Parece ser que ese niño del pasado, ese niño, algo seguramente en su corazón presentía de que había algo que le daba la victoria. No sé si tenía conocimiento doctrinal, lo dudo, pero él tenía a ese calzado lo tenía como un asunto de victoria. Probablemente hoy tenga a Cristo como el Señor de su victoria. Bendito sea el Señor. Jesucristo nos da la victoria. Esa es la fe que vence al mundo. Si en esta hora quieres rendir tu vida a Cristo, ora junto conmigo. ¿Lo hacemos? ¿Te parece? Si ya eres cristiano, dale gracias a Dios porque lo eres en oración. Pero si aún todavía no tienes a Cristo, ora junto conmigo. ¿Lo hacemos? Repite conmigo estas palabras. Dios eterno, gracias por venir a este mundo, por morir en una cruz para pagar por mis pecados. Gracias, Jesús. Te pido perdón de todos mis pecados. Te ruego que hagas de mí una nueva criatura, con una nueva naturaleza. Bendito Dios, ahora te pido, entra a mi vida y seas mi Padre y yo tu Hijo. Gracias, Padre, por aceptarme como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Creo en ti, Señor Jesús, y confieso con mi boca que eres mi Salvador y mi Señor, el Hijo de Dios, el Dios hombre. Amén y amén. Si tienes cercanía de este lugar, tu dirección, escríbenos a las páginas del Facebook. Nosotros estamos en Capital Federal, Subiría 3360. Anímate y escríbenos
y consulta cualquier duda que tengas. Estamos para servirte. Si necesitas una Biblia para poder leerla, escríbenos, hacenos saber y de alguna manera te lo haremos llegar. Que el Señor te bendiga y a vencer con Jesucristo. El Señor te bendiga.